Es un placer poder contar hoy con, bueno, dos personas maravillosas, no solamente a nivel personal, que me consta que lo son, sino a nivel profesional, que están haciendo cosas súper buenas en el ámbito de la publicidad, mezclando publicidad y sociedad, un poco el tema del que van estas jornadas. Por una parte está la Fundación Grandes Amigos, que es un organismo que tiene un objetivo claro: combatir la soledad no deseada en los mayores, pero también combatir el edadismo. Muchos de vosotros estaréis diciendo exactamente a qué nos referimos con edadismo. Pues ahora lo vamos a explicar. Y esta fundación cuenta pues con un colaborador maravilloso que todos conocéis de sobra, creativo publicitario, publicista Jorge Martínez, que es conocido dentro de la región de Murcia, pero fuera de la región de Murcia es ya un top. Todo el mundo lo conoce y también está dejando la marca región de Murcia en un alto lugar y muy bueno. Así que él ha sido el encargado, y ahora los tenemos aquí, tanto a José Ángel Palacios, que es coordinador de comunicación de la Fundación Grandes Amigos, como a Jorge Martínez. Entre ellos, Jorge Martínez, pues poniendo toda la logística, todo su conocimiento, sobre todo en este sector en el que él trabaja, también en el que está haciendo cosas tan bonitas, y la Fundación poniendo pues también todo lo que sabe en función de esta cuestión social, pues han lanzado una campaña que tiene el nombre o se titula Libre de Edadismo. Una campaña maravillosa que después vais a ver que ha sido protagonizada por la actriz Ana Torrent y que lo que pretende es acabar con el lenguaje edadista, el lenguaje antiedad que hay en la publicidad y sus efectos en la salud. Así que ahora sí, saludo a José Ángel Palacios, coordinador de comunicación de la Fundación Grandes Amigos. Muy buenas, José Ángel. ¿Qué tal, Maite? Muchísimas gracias por la Y invitación. a ti por estar y a Jorge Martínez, que yo decía: Jorge, tú eres muy famoso. No sé, a lo mejor él no sabe lo famoso que es dentro y fuera, y hablan siempre muy bien de él, como decía, no solamente a nivel profesional, que es un top, sino a nivel personal. Y le estaba comentando ya antes que hay una ocasión en la que yo he podido compartir fuera de la región de Murcia espacio con otros publicistas de gran nivel y decían de Jorge maravillas, no solamente digo a nivel profesional, sino a nivel personal. Por eso es por lo que siempre, ¿verdad?, está ayudando a todas lleva varias causas en las que ha hecho campañas maravillosas, Pastillas para el dolor ajeno, mucho yo, bueno, muchas campañas que tienen un componente social muy importante. Mil gracias, Jorge y José Ángel, Todo, por Maite, gracias. estar esta tarde con nosotros. Y lo primero que yo os quería preguntar: ¿qué es el edadismo? Bueno, el edadismo ya empieza a ser sonado porque, de hecho, hace 2 años, hasta qué punto, ¿no? El diccionario de la Real Academia lo ha incluido en el propio diccionario. Es lo que conocemos vulgarmente como la discriminación por motivos de edad. Es decir, estamos hablando de los estereotipos, o sea, cómo pensamos, los prejuicios, cómo nos sentimos y la discriminación, cómo actuamos hacia otras personas en función de su edad. Es verdad que, y de hecho así lo relata Naciones Unidas en su informe mundial sobre edadismo, que este problema cada vez más creciente afecta sobre todo a gente joven, por ejemplo, cuando desconfiamos de la gente joven porque la consideramos muy inexperta, pero sobre todo afecta más a la gente mayor a medida que nos vamos haciendo mayores, y ya no estoy hablando de gente de 80 90 años, sino de gente que sufre ese edadismo, esos prejuicios, esos estereotipos por su edad, teniendo 40 50 años. Al final, en Grandes Amigos, que somos una fundación, una ONG que nos dedicamos a acompañar a las personas mayores en situación de soledad, diréis algunos, ¿y qué tiene que ver la soledad de los mayores con la discriminación por edad o incluso con las cosméticas y las arrugas? Pues sí, tiene bastante que ver, y ya me adelanto un poco a por qué nos hemos, ¿no? La pregunta de por qué nos hemos metido en este berenjenal, también con ayuda de Jorge. Pues porque cuando analizamos las causas de esa soledad que sufre tanta gente mayor en España, obviamente hay razones sociodemográficas, de mayor longevidad, de estilos de vida, pero también hay otros que sí que se pueden cambiar, que están en nuestra mano. Y eso es la discriminación por edad, esos prejuicios, ese edadismo, esa manera en que vemos en el día a día a la gente mayor y la excluimos de nuestra vida, la rechazamos, las consideramos menor, que aportan menos a la sociedad o incluso a nuestra propia vida por el mero hecho de ser mayor, ¿no? Ese rechazo, esa discriminación, una de las causas que genera es la soledad, el aislamiento entre la gente mayor, así que tenemos una vinculación muy clara entre soledad y edadismo.
Por eso, si somos consecuentes y coherentes con nuestro propósito de erradicar la soledad de las personas mayores, también nos parecía súper importante erradicar esa discriminación por edad, que ya no solo afecta a la soledad, sino también menoscaba los derechos, la dignidad de las personas, que va mucho más allá de la soledad. Así que por eso está en estos grandes amigos. Y Jorge Martínez, que Jorge Martínez, luego también te quiero hacer otra pregunta, que es, ¿por qué Jorge Martínez siempre está con las causas sociales? Y trabaja tanto, es verdad, porque esta no es la primera. Antes comenzábamos fuera de cámaras, al final en tu trayectoria, una de las cosas que más destaca de ti es el altruismo, de alguna manera, con la que tú has dedicado tu tiempo, tu conocimiento a campañas que tienen un beneficio social. eh, y que bueno, que al final a ti te reportarán algo personal muy importante, pero también mucho trabajo. Sí, pues si quieres, arrancamos por ahí. Yo creo que no se puede entender seguramente una campaña como Libre de Daimos sin entender efectivamente eh, por qué hago lo que hago y cómo lo hago, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso tiene una explicación relativamente fácil. Yo creo que en mi caso se une, pues, pues lógicamente, mi condición de creativo, de publicitario y mi interés por el mundo de las ideas y mi pasión por la publicidad y por la creatividad con una sensibilidad que yo creo que he tenido siempre desde niño, una sensibilidad social, un interés, digamos, por los problemas que me rodean, una curiosidad también de entender por qué ocurren esos problemas y qué podemos hacer por solucionarlos. Yo creo que es una cosa que va innata en uno mismo, ¿no? Y en mi caso, bueno, pues hubo un proyecto que me permitió de alguna manera pues unir esos dos Jorges, ¿no? El Jorge profesional, por decirlo de alguna manera, y el Jorge más humano, ¿no? Que fue Pastillas contra el dolor ajeno, que es una propuesta, una idea que a mí se me ocurre y que de manera proactiva pues yo propongo a Médicos Sin Fronteras desarrollar. Y bueno, es una campaña, proyecto, idea que me cambió la vida en muchos sentidos, Maite, ¿no? Primero porque estamos hablando seguramente de la campaña social más exitosa, notoria y eficaz de la historia de la publicidad social de nuestro país, elegida por el Club de Creativos como la mejor idea de la última década, la mejor idea publicitaria de la última década en España, ¿no? Y bueno, pues una campaña que consiguió registros históricos, ¿no? De más de 6 millones de cajas vendidas en farmacias españolas, más de 5 millones de euros recaudados y una notoriedad, digamos, social y mediática sin precedentes. Pero bueno, digamos que sobre todo a mí lo que me hizo es descubrir el enorme poder de las ideas, ¿no? Eso que hablábamos antes, el entender que lo que uno sabe hacer y lo que uno le gusta hacer pues en realidad es una herramienta poderosísima para en aquel momento pues ayudar a una ONG a tratar y a diagnosticar enfermos olvidados, es decir, salvar vidas. Y cuando tú entiendes que tu trabajo tiene esa capacidad y que hacer bien tu trabajo permite, en este caso a una organización como Médicos Sin Fronteras, pues salvar vidas humanas, eso pone, digamos, eso pone tu trabajo en una posición, digamos, muy, muy poderosa, ¿no? Que está por encima, digamos, de hacer bien o mal tu trabajo, de ser más o menos creativo, o sea, empieza a aparecer una responsabilidad como ser humano, ¿no? Y bueno, pues una consecuencia de Pastillas contra el dolor ajeno fue que, por un lado, me llamaron todas las ONGs del mundo, todas querían sus pastillas contra el dolor ajeno, todas querían trabajar con el de las pastillas, y yo, pues sin proponérmelo demasiado, pues fui poco a poco como especializándome en proyectos de esas características, ¿no? En generar ideas, estrategias, productos, campañas que tienen siempre como objetivo visibilizar eh, problemáticas sociales, humanitarias, científicas, medioambientales y muchas veces también pues, recaudar fondos para que fundaciones y ONG pues, puedan hacer su labor en España y en todo el mundo, ¿no? Y bueno, también, lógicamente, es importante entender que las marcas, porque podría parecer que solo trabajo para ONGs y para fundaciones, es cierto que suponen un porcentaje muy elevado de mi trabajo, pero también cada vez más las marcas, por fortuna, están más interesadas, más abiertas, más sensibilizadas y entienden mucho mejor que antes seguramente la importancia bueno, eso que llamamos tener un propósito o la importancia de alguna manera de como marcas tener también una respuesta para esos problemas, ¿no? Que nos rodean. Es decir, que, que- que- que es compatible, digamos, vender y facturar, ¿no? Que es el sentido de una empresa, es compatible con que como marcas también puedan tener, digamos, una responsabilidad y puedan ayudar también a la sociedad a canalizar su deseo de ayuda. Y eso abre un escenario muy interesante donde marcas y el llamado tercer sector pues están llamados de alguna manera cada vez más a colaborar, a entenderse, a buscar sinergias y este proyecto del que vamos a hablar hoy pues también es un buen ejemplo de ello, ¿no? Porque además yo creo
que una cosa sin la otra no funciona. Dice, las ONG solas no pueden seguramente hacer su labor o hacerlo con eficacia, y las marcas pues también llegan donde llegan, y también apoyarse lógicamente en entidades como en este caso Grandes Amigos, pues te permite también pues un nivel de eficacia mayor, ¿no? Y lo que respecta a Grandes Amigos, a esta campaña, bueno, a mí me interesan los retos en general, ¿no? Cuanto más complicado es un reto, pues a mí personalmente más me motiva, ¿no? Y en este caso el reto, cuando José Ángel me lo planteó, yo ya conocía a Grandes Amigos porque lideré un proyecto para Fundación Mafre, en el que tuve la suerte de conocer su labor y contarla a través de un proyecto de contenido de branded content que generé para Fundación Mafre. Me interesó mucho enseguida, ¿no? Vi claramente realmente que la labor que desarrollaban no solo era eficaz, sino que era sumamente importante. Te hablo de hace muchos años, cuando el edadismo y la soledad pues era una cosa de la que prácticamente no se hablaba, ¿eh? Y entonces para mí fue como una enorme sorpresa entender realmente la magnitud de ese drama, ¿no? Y entender que al final, además, es algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿no? Y yo creo que José Ángel ha sido bastante, digamos, suave, ¿no? Pero bueno, está demostrado que la soledad mata. O sea, hay que entender, digamos, este drama desde esa perspectiva, ¿no? Científicamente está demostrado, digamos, que la soledad mata, ¿no? O sea, que cuando uno está solo, digamos, la esperanza de vida es menor que cuando tiene pues una red, digamos, de apoyo, de amigos, ¿no? O sea, que es un tema realmente mucho más grave de lo que puede parecer, ¿no? En ese sentido, que a nosotros acabar con el edadismo es algo tremendamente complejo, no somos somos toreros, ¿no? Pero no somos tan estúpidos como para pensar que entre Grandes Amigos y Jorge Martínez pueden acabar con uno de los dramas sociales ahora mismo más importantes del planeta, pero sí nos parecía que había una oportunidad, digamos, muy concreta en ceñirnos a un asunto muy concreto, ¿no? Que es ese lenguaje edadista, además en un sector concreto como es el sector cosmético, ¿no? Que no es porque, o sea, no elegimos el sector cosmético porque creamos que es el sector más edadista, es un sector, lógicamente, que tiene una enorme responsabilidad, ¿no? Pero seguramente es uno de los sectores que publicitariamente hablando, pues digamos, afecta en lo que tiene que ver con ese lenguaje, y más ha trasladado a través de spots, de fotografías, de mensajes, publicitarios, más ha trasladado un poco esa idea de que cumplir años es algo que hay que impedir, ¿no? Que hay que batallar contra la edad, ¿no? Y de ahí, digamos, pues la aparición de términos como antiedad, o, bueno, que es un término además que hay que entender que es un término inventado por el propio sector cosmético, es decir, no es una palabra que existiera. El anti-aging es algo que inventa y que desarrolla el propio sector cosmético, ¿no? Entonces, claro, llegas a la conclusión de que hay pocos términos, pocas palabras con un sentido tan edadista como puede ser el término antiedad, ¿no? Es decir, de hecho, uno se pregunta cómo es posible que en 2026 pues, permitamos, digamos, que un sector como el sector cosmético, que no olvidemos que factura 11.000 millones al año solo en España, o sea, hablamos de un sector con un alto impacto económico y con un alto impacto publicitario, ¿eh? Es uno de los sectores que más invierte en publicidad. ¿Cómo es posible bueno, que sigan utilizando de una manera tan impune un término tan sumamente dañino, ¿no? Y tan sumamente peyorativo como es el término antiedad, ¿no? Entonces, bueno, ahí encontramos, digamos, un elemento en el que trabajar, ¿no? Que es, oye, ¿por qué no trabajamos una campaña, un proyecto donde el primer objetivo, lógicamente, es generar debate, ¿no? Un debate que no existe sobre esta cuestión que estamos hablando nosotros ahora mismo? No existe un debate social, un debate, digamos, periodístico. Queríamos generar un poco ese debate, ¿no? Hablar de esto, y queríamos realmente, pues, digamos, intentar soñar con la posibilidad de que este sector, pues, entienda realmente, no que lo está haciendo mal, o sea, no pretendemos culpabilizar al sector cosmético, pretendemos en realidad que ellos, pues, hagan una reflexión y entiendan que de una manera fácil pues pueden no solo cambiar ese lenguaje dadaísta, sino convertirse además en un sector referente en la lucha contra el dadaísmo, entendido que además es un público que les interesa especialmente porque supone gran parte de su target, ¿no? Como consumidores, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparece esta campaña que está hecha con pocos recursos, ¿no? También un poco hay que entender que este tipo de campañas sociales que yo genero, pues por un lado, tienen algo bueno, que es que tengo muchísima libertad creativa. Eso siempre es maravilloso, ¿no? Porque puedes hacer cosas muy innovadoras, muy potentes, ¿no? Pero tienes un hándicap siempre, que es el hándicap económico. Entonces, a diferencia de una campaña comercial para una marca de gran consumo, pues en este caso siempre nos movemos con presupuestos muy limitados que obligan, uno, a ser muy creativos, ¿no? Porque sin creatividad es muy difícil que estos mensajes y estas campañas trasciendan, y es muy difícil conseguir que los medios de comunicación se hagan eco
de estas campañas. Y dos, nos obliga lógicamente a que lo que hagamos pues sea tremendamente eficaz, ¿no? Que las herramientas de comunicación que formen parte de esta campaña, pues intentar que con poco logremos mucho, ¿no? Y yo creo que el libre Daísmo, y ahora lo explicaremos con algunos datos, pues es un perfecto ejemplo de cómo hemos conseguido con muy pocos recursos, pues prácticamente todos los objetivos que nos hayamos marcado, ¿no? Que es generar ese debate social, generar un alto impacto mediático y conseguir realmente generar alianzas, digamos, con distintas entidades que, bueno, que se sumen a nuestro reto y que nos ayuden realmente de una forma más, ¿cómo decirlo?, más amistosa o menos amistosa, conseguir el objetivo final que nosotros, digamos, dentro de ese objetivo que es luchar o acabar con el lenguaje edadista en el sector cosmético y en la publicidad, en concreto, el objetivo que nos hemos fijado es, bueno, convertir a España en el primer país del mundo que elimina, que legisla sobre el uso del término antiedad. Eso yo creo que nos convertiría como país también en un país, digamos, bueno, pues que sigue de alguna manera estando a la cabeza de derechos sociales, como en otras muchas cosas lo hemos demostrado, ¿no? Y por ahí, de alguna manera, pues es por donde estamos trabajando y estamos consiguiendo cosas muy valiosas, ¿no? Entonces, bueno, no sé si yo creo que lo mejor es que hemos Ves la puesto... campaña, que la tienes preparada, es muy impactante. Además, en esa campaña, Jorge y José Ángel, tiene una virtud y es que todos nos vemos reflejados, especialmente las mujeres, a las que la cosmética nos lleva ahí diciendo tienes que disimular, si eres, cumples 40 ya es una tragedia, tienes que ser madre pero no serlo, tienes que tener el cuerpo de una de 20 y hacer todo, pero que no se note que vas cumpliendo años porque eso sería una cosa horrible y horrorosa. Yo me vi muy reflejada porque al final esa presión social que tenemos todos, pero especialmente, ahora vosotros me corregís si no, las mujeres, una presión importante por muchísimos frentes, entre ellos la cosmética, pues si nos vamos quitando no, esas de la mochila, pues es interesante. Así que cuando quieras, si quieres poner la campaña, Sí, simplemente por entender, digamos, claro, la campaña se compone simplemente de un spot y de un manifiesto, ¿no? Entonces, ¿por qué, digamos, de la elección de Ana Torrent, ¿no? Que comentabas al principio en la introducción, ¿no? Que la protagonista es Ana Torrent. Bueno, buscábamos, lógicamente, a un prescriptor, a alguien que pudiera ayudarnos, lógicamente, a que su participación en la campaña, le diera también más foco, más atención. Y entre las muchas opciones que teníamos, bueno, pues de pronto caímos en una figura como Ana Torrent, que es un caso bastante paradigmático, porque yo creo que pocas actrices, yo creo que ella y Ana Belén, seguramente, el caso de Ana Belén, digamos, su carácter multitarea, pues a lo mejor hace que no la percibamos como actriz, ¿no? Pero Ana Torrent y Ana Belén son de las pocas actrices a las que realmente hemos visto como crecer en pantalla. O sea, hablamos del caso de niñas prodigio, niñas actrices españolas prodigio, que empezaron su carrera cinematográfica a una edad muy temprana, pues prácticamente 5 añitos, ¿no? Y que no han dejado de hacer cine a lo largo de su vida y por tanto, digamos, ese envejecimiento en tiempo real a través de la pantalla cinematográfica, en el caso de Ana Torrent, pues es muy evidente, ¿no? Y luego creo que es un caso además de una actriz que, bueno, que ha llevado con mucha naturalidad, ¿no? Su envejecimiento. Y otras actrices que, como sabes, pues están muy operadas, ¿no? Intentan también luchar contra el paso del tiempo porque se ven también con esa presión de la que hablan, ¿no? La vicepresidenta de la Academia de Cine que nos acompañó en la rueda de prensa, pues ya reconocía, ¿no? Que el sector, digamos, de actrices de este país y del mundo en general, pues sienten esa presión y acaban muchas veces pues teniendo que hacerse intervenciones, hacerse retoques, porque se ven obligadas, digamos, para poder seguir, digamos, estando como en el candelero, ¿no? En el caso de Ana, es una tía que con mucha valentía pues ha mostrado una enorme naturalidad, ¿no? Y la gente pues le gusta verse guapa y se maquilla como hace bien, ¿no? Como tiene que ser, pero es una tipa que yo creo que lleva con mucho orgullo, digamos, su edad, con lo cual nos parecía que era una persona muy adecuada, ¿no? Es historia del cine español y es alguien que cumplía, digamos, con esos requisitos que nosotros necesitábamos como para ser embajadora de la campaña y de grandes amigos, de que fuera alguien, digamos, bueno, que llevara esa, que llevara, digamos, su envejecimiento con completa naturalidad, ¿no? Comparto. Bueno, hay una página web a la que invito a todos a entrar, que es librededadismo.org. A ver, un segundo que tengo aquí. A entrar y a firmar, añado, porque Eso la es. campaña sigue vigente y vamos a continuar trabajando en ello, aunque Bueno, también vamos a como veis, explicar el foco que vamos a ampliar este año para profundizar en otros ámbitos de la publicidad, pero seguimos muy focalizados también en este ámbito, ¿no? de la publicidad cosmética.
Y por eso justamente es importante que también, aparte de entrar, pues firméis el manifiesto que hemos colgado aquí en la página web. Eso es, como dice José Ángel, bueno, la web es muy sencilla y se compone básicamente de este spot de campaña que hemos intentado, lógicamente, que sea un spot con, bueno, que logre una gran visibilidad, como así hemos conseguido, y luego un manifiesto, digamos, que invitamos a la gente a firmar y que lleva pues más de 10.000 firmas registradas, que es una manera también, yo creo que es un tema interesante que creo que debe conocer la gente. Esta campaña, digamos, que está hecha con una subvención de de la Sí, del Dirección General Ministerio de de Derechos Derechos Sociales, Sociales, Consumo y Consumo Agenda y 2030. Agenda 2030. Bueno, pues una de las cosas que hicimos al principio de la campaña, la gente, es reunirnos con el Ministerio, en concreto con el Director General de Consumo. Bueno, pues descubrimos que era una persona muy sensible a este tema, ¿no? Que entendía perfectamente lo que queríamos hacer y él fue muy claro, nos vino a decir más o menos que, bueno, que teníamos que conseguir realmente eh, generar ese debate, ¿no? Que ahora mismo esto no estaba en el debate social, en el debate mediático y que era muy importante que lográramos no solo visibilidad de la campaña, sino generar un poco ese debate que permitiera de alguna manera también bueno, a la administración pues poder entrar también, digamos, para poder legislar, ¿no? Que al final es una de las funciones que tiene la administración, ¿no? Luego, ya hablaremos luego en qué punto está, digamos, esa parte de legislación. Con lo cual, es una web muy sencilla, como digo, ¿no? Se explica también un poco la elección de Ana Torrent, ¿vale? Y lógicamente, pues también información de qué hace Grandes Amigos. Y bueno, pongo el spot, ¿vale? Llevo un rato pensando cómo ha cambiado la industria cosmética. Hay que felicitarla. Ha erradicado el sufrimiento de los conejos, de las cobayas, de los ratones. Ahora podemos combatir el envejecimiento sin crueldad, con productos antiflacidez, antibolsas, antiojeras, antipérdida de firmeza, todo antiedad. Porque cumplir años no está bien visto, ¿verdad? Ya no hay signos de cansancio en mi mirada. La pérdida de vitalidad está corregida. Todos los síntomas de la edad revertidos. Elimina, corrige, frena el paso del tiempo, sin ningún tipo de preocupación. ¿A que es una maravilla? El lenguaje de la cosmética convierte la edad en un enemigo. Firma la petición por una cosmética libre de edadismo y ayúdanos a corregir sus efectos. Porque algo que es para cuidarnos no debería hacernos daño. Bueno, como veis, es un spot potente, ¿no? Donde no nos andamos con medias tintas, que tiene una parte incluso cínica, ¿no? Y luego hay un elemento ahí que, bueno, que quisimos utilizar para el spot, que es un poco esa idea de la crueldad animal. Bueno, digamos que no es algo, digamos, muy relevante en toda la campaña, pero sí en el spot, que es, claro, el sector cosmético ha hecho un esfuerzo muy importante en los últimos años por trabajar, digamos, en esa parte, digamos, de evitar el test, digamos, en animales, ¿no? Y se siente muy orgulloso todo el sector cosmético bueno, conseguido, digamos, ese logro, ¿no? De hecho, pues hay multitud de sellos, ¿no? Que ellos mismos pues utilizan y se colocan en sus campañas, ¿no? Para demostrar que son productos más éticos. Entonces ahí nos parecía que había una cierta incoherencia, ¿no? Que es cómo es posible, digamos, que, que entendáis realmente, ¿no? Pues ese valor que tiene luchar contra el maltrato animal y que luego, por otro lado, pues utilizamos un lenguaje que es tan sumamente discriminatorio con las personas, ¿no? O sea, no queremos decir con esto que sea más importante los animales que las personas, no, todo es importante, pero nos parece que de la misma manera que el sector ha sido capaz de avanzar, digamos, y de mejorar esa cuestión, yo creo que de una manera muy sencilla también podrían mejorar en lo que tiene que ver con ese lenguaje dadaísta, que, bueno, que la mayoría de las grandes marcas, es cierto que hay marcas cosméticas que ya están trabajando de una manera muy seria en evitar ese lenguaje y que están consiguiendo realmente comunicar sus productos sin necesidad de utilizar este lenguaje, pero las grandes marcas, aquellas que dominan, digamos, el mercado internacional, siguen siendo todavía marcas que utilizan este lenguaje edadista, ¿no? Entonces, bueno, lo más importante de estas campañas, siempre lo digo, claro, cuando no tienes presupuesto para un plan de medios, que es la manera en que tenemos los publicitarios de mostrar, digamos, nuestro mensaje a la ciudadanía, cuando no tienes un solo euro para invertir en medios, pero tienes que conseguir realmente esa notoriedad gratuita, ¿no? Entonces es muy importante, en este tipo de campañas, es muy importante conseguir realmente llamar la atención de los medios de comunicación, ¿no? Conseguir eso que se llaman medios pagados, ¿no? Que es frente a la imposibilidad de poder
pagar esos medios, lograr realmente con una campaña muy innovadora, muy creativa, muy sorprendente, con una muy buena estrategia, digamos, de relaciones con los medios, con una buena rueda de prensa, lograr realmente esa trascendencia mediática que permita el mismo objetivo, ¿no? Que es trascender y tener visibilidad sin necesidad de invertir unos fondos, unos recursos que no tenemos, ¿no? Y en ese caso, pues también Libre de Daísmo es una de esas campañas que han logrado realmente tener un impacto mediático extraordinario en todos los grandes medios de este país, medios gráficos, medios radiofónicos, medios televisivos, con un ROI, ¿no? Que es como llamamos, digamos, a la manera de medir el valor económico de esa notoriedad mediática, pues muy, muy importante que en ningún caso una fundación como Grandes Amigos podría permitirse asumir en ningún caso, ¿no? Con lo cual, bueno, esos objetivos iniciales que nos marcamos en la campaña, como decía, que es trascender, generar visibilidad, generar este debate social, ¿no? Porque además esta campaña ha generado pues, mucho debate en redes sociales, ha generado incluso muchos artículos de opinión en grandes medios, ¿no? Con firmas muy importantes como la del propio Jordi Évole, ¿no? Bueno, al final un poco ese objetivo de generar notoriedad y debate social se ha conseguido y a través del manifiesto y de su firma, pues también ese respaldo, ¿no? De la sociedad con la firma del manifiesto que nos permite pues, hacerle ver al sector cosmético, hacerle ver también al ministerio que efectivamente este tema es un tema importante, que preocupa y que está de alguna manera en el debate de la ciudadanía y de los medios, ¿no? Nos estaba enseñando José Ángel, ¿no? Un poco esa repercusión mediática que la verdad que fue altísima. Y os iba a preguntar yo, lo que resulta más complicado de cara a abordar este tema, no sé qué resultó más complicado, pero esas complicaciones las habéis resuelto vamos, con creces, porque la campaña, como dice Jorge, ¿no? Ha tenido una cobertura digna del mejor de los presupuestos. Bueno, yo creo que es cuando son, o sea, a mí me pasa o sea, ¿por qué soy capaz es casi siempre en este tipo de campañas conseguir que mucho talento quiera colaborar, participar, quiera poner su grano de arena, que es lo que hace que al final una campaña de estas características pues tenga mucho más valor del presupuesto que maneja, ¿no? Te quiero decir, un spot muy bien producido por una de las grandes productoras publicitarias de este país en estos momentos, se llama Roma, es la productora de moda para entendernos, y lógicamente no han cobrado por hacer el spot. ¿Cómo consigue realmente que una buena productora quiera producir el spot, que una realizadora quiera realizarlo, que la gente quiera como sumar? Bueno, porque tienes que ser capaz realmente de hacerles ver que el tema, ¿no? Que la causa merece la pena, ¿no? Y que yo como creativo puedo poner mi granito de arena, pero tú como productora puedes poner tu granito de arena y tú como realizadora y todo el mundo podemos contribuir realmente a que esta campaña pues tenga el empaque y tenga el impacto que merece, ¿no? Entonces, a mí rara vez me sale mal esa estrategia. Eso pues te hace entender realmente que la gente, o sea, no solo es solidaria, sino que la gente está muy concienciada de que todos de alguna manera podemos contribuir y podemos poner de nuestra parte para intentar que este tipo de problemáticas que todos entendemos, pues si no se solucionan, que sí por lo menos tengan la visibilidad que deberían tener, ¿no? Entonces, eso es maravilloso. Si no fuera, lógicamente, por esa cantidad de gente que se vincula al final a este tipo de proyectos y campañas, seguramente estaríamos mucho más limitados y nos sería mucho más difícil conseguir los objetivos. Entonces, ese es el primer hándicap que tiene que solucionar, ¿no? ¿Cómo consigo con muy pocos recursos hacer algo, hacer algo no solo notorio, sino algo, digamos, que esté a la altura, ¿no? En términos creativos, visuales, fotográficos, o sea, hacer una campaña como si tuviéramos todo el presupuesto del mundo sin tener todo el presupuesto del mundo, ¿no? Entonces, el primer hándicap yo creo que lo conseguimos salvar, como te digo, porque hay una organización detrás que es seria, que ofrece toda nuestra confianza como grandes amigos y hay un tema, ¿no? que preocupa, que interesa y que de alguna manera pues todos entendemos que o nos pasa a nuestro alrededor, ¿no? A personas, a seres queridos que tenemos muy próximos o nos va a pasar en muy poco tiempo. Y además en esta campaña yo de manera premeditada he querido vincular a muchas mujeres. Es decir, en mi equipo creativo pues la directora de arte es mujer, la directora creativa que he sumado a mi equipo es mujer, la productora ejecutiva de Roma es mujer, la realizadora es mujer. No es algo casual, o sea, lo he hecho así porque entendía además que es mucho más fácil que una mujer, digamos, se sienta, digamos, bueno, se sienta más afectada, ¿no? Como tú decías antes, y sienta más esa responsabilidad, digamos, de intentar poner tu grano de arena para solucionar algo que nos afecta a todos, indudablemente a toda la sociedad, también a los hombres, pero de una manera muy especial y mucho más severa a las mujeres, ¿no? Con lo cual, yo creo que también esa estrategia pues, nos ha dado muy, muy buen resultado, ¿no? Y yo diría que ese es el hándicap
principal. No sé, José Ángel, si algún... Sí, 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 justamente estoy totalmente de acuerdo. A ver, empezando también por algo obvio y que lo hemos comentado. O sea, sin Jorge, sin su capacidad creativa, sin la capacidad que tiene para armar grandes ideas y sobre todo armar grandes redes de colaboración implicando un montón de actores, de agentes, de gente que es capaz de movilizar y de transformar, esto no hubiera salido adelante y esta campaña no sería lo que es hoy. Desde luego, o sea, yo creo que Jorge tiene un gran peso aquí, ¿no? Y o sea, eso es Yo lo siempre lo primero, digo, ¿no? Maite, y bueno, entendiendo que hay muchos espectadores de este vídeo, pues serán estudiantes, o quiero pensar que habrá muchos estudiantes también de comunicación, de publicidad, de creatividad. Yo siempre lo digo que le damos mucho valor a las ideas, pero las ideas tienen un valor, digamos, mucho menor del que creemos. Realmente lo difícil es hacer realidad las ideas, ¿no? Tener una buena idea está al alcance de cualquier persona, ¿no? Cualquier persona puede tener un momento de lucidez, cualquier persona puede de pronto eh, hacer una reflexión y unir A con B y que surja de pronto esa chispa, ¿no? Pero claro, una idea de por sí no vale para nada. Lo que tienes que tener es la capacidad realmente, como dice José Ángel, de hacer que esa idea ocurra. Y ahí es donde yo creo que tener esa habilidad para montar un equipo, para generar alianzas, para enamorar a la gente. Bueno, es lo que hace de alguna manera que estas ideas, en este caso, pues esta idea pueda ocurrir. Y yo la verdad es que en ese sentido, bueno, no sé si eres bueno o mal creativo, creo que hay creativos prioritarios con un talento descomunal, a los que admiro profundamente, pero sí soy bueno en eso, en hacer que las ideas ocurran, porque creo, y eso me lleva, digamos, al inicio de la conversación, creo mucho, creo firmemente en lo que hago. O sea, para mí que el libre edadismo ocurra no es una cuestión simplemente de que me gustaría que ocurriera, es que me va la vida en ello. O sea, es que, digamos, estoy dispuesto a hacer lo que sea, a pelear lo que haga falta, a llamar a todas las puertas que haga falta para que eso ocurra, porque me parece realmente que es determinante que eso ocurra. Y puede ser determinante para grandes amigos y para mucha gente. Y ahí es muy importante y también ya lo termino de unir todo, yo soy muy amigo de tocar y de vivir en primera persona esas problemáticas sociales. Desde un despacho es muy difícil, digamos, entender las problemáticas sociales. Y con un brief es muy difícil entender las problemáticas. Yo soy muy amigo de pisar el terreno. Cuando yo trabajo para una campaña social, intento siempre, digamos, mirar a los ojos al problema, ¿no? Y eso me ha permitido pues, tener experiencias humana muy fuerte, ¿no? Pues llevo más de 40 países visitados a mis espaldas, he estado en países en guerra, en países con hambrunas, en países y en lugares, digamos, de una extrema pobreza, y para mí eso es importante. Yo siempre lo digo que esa es mi gasolina. O sea, al final, entender yo creo que también para mí, el haber tenido la oportunidad con grandes amigos de haber generado ese contenido en su momento, ¿no? Con una beneficiaria de grandes amigos en Vallecas, el entender lo que hacen, por qué lo hacen, creo que es muy importante, ¿no? Porque sin esa parte es muy difícil, ¿no? Y entonces no formo parte de grandes amigos, no trabajo con grandes amigos, pero como si trabajara en grandes amigos, ¿no? Soy casi Totalmente. como parte de ellos, ¿no? Entonces, hay, Sí. un, pu- hay ese punto, digamos, de si normalmente das el 100%, en este tipo de proyectos yo creo que tenemos la capacidad de dar como ese 150% que permite realmente que estas cosas ocurran, ¿no? Sí, La verdad sí, que la y esa campaña, convicción, sí, quería añadir una cosa, Maite, porque es verdad que esa convicción que tiene Jorge le lleva también a ser muy persistente. Lo digo porque creo que es importante para la gente que está empezando el ser persistente. Y Jorge lo sabe, que en este proyecto hemos tocado muchas puertas y él especialmente a la hora de intentar hacer grande este proyecto, de implicar a la propia industria cosmética, que desde el principio, antes incluso, cuando estábamos pergeñando el proyecto, él ya ha hecho varios intentos con las propias empresas de implicarlas porque queremos ir de la mano, que ese cambio, esa transformación en la publicidad para que sea una publicidad más inclusiva, más respetuosa con la edad y con quienes nos vamos haciendo más mayores, pues, pero bueno, no siempre ha habido un sí a la primera y a lo mejor a la segunda tampoco. Pero como crees en la idea y persistes, dices, bueno, pues por aquí no, por aquí sí que voy a encontrar una solución. Y digo, Y es esa capacidad también de hacer contactos, oye, soñar es gratis, ¿por qué no voy a hacer grande esta campaña implicando a esta administración pública o a esta empresa? Por ejemplo, empresas que ya son importantes dentro del sector, como la Conicum, que desde el primer momento entendieron que esta campaña era necesaria porque ellas también creen en esta publicidad cosmética respetuosa con la edad. Y una última cosa que también me parece importantísimo, sin ser publicitario, pero me parece de cajón.
está muy bien pensada la campaña porque ha conseguido transversalizar, y me invento el palabra, pero creo que no se nos entiende, que todo el mundo se sienta interpelado, porque ¿quién no utiliza una crema o un producto de cuidado, de belleza, de la piel? Lo digo porque obviamente está muy bien tirada la caña cuando nos ceñimos al lenguaje antiedad, a esas palabras que hacen tanto daño y que a partir de esas palabras esa discriminación se expande a lo que es el comportamiento humano que tenemos, ¿no? Persona a persona con la edad. Lo digo porque, a ver, en Grandes Amigos y en esta campaña no estamos en contra de que la gente utilice cremas ni productos. ¿Cómo vamos a estar en contra de productos que incluso nos salvan de tener, por ejemplo, un cáncer de piel? Ni queremos que las empresas cosméticas dejen de vender, no, no, sí, incluso es que queremos que se sumen a este carro las que todavía no lo hayan hecho. Entonces, claro, la campaña, digamos que no hay por dónde cogerla, es que está tan bien esculpida, tan bien moldeada, que creo que, aunque o sea, aunque aún queda muchísima gente por pensar, por darse cuenta de qué es eso del edadismo y cómo me puede afectar, porque no lo olvidemos, el edadismo es la única discriminación en el mundo que puede afectar al 100% de la población, porque hay otras discriminaciones también muy graves y que pueden afectar a colectivos, a grupos de población, pero la única que incluso nos puede afectar dos veces es el edadismo, cuando somos jóvenes, pero sobre todo cuando somos mayores. Y que yo sepa, todo el mundo aspiramos a ser mayores, pero hacerlo bien, con plenitud de derechos, de dignidad, con salud, y eso pasa porque la gente, la sociedad, no nos discrimine por ser mayores. Entonces, la campaña ha conseguido ser muy transversal y muy permeable a toda la población. Entonces, aunque tú nunca te hayas planteado qué es eso del edadismo, en cuanto ves la campaña y tú lo planteas, dices, joder, pero ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Y eso también es parte del éxito, el haber planteado también la idea y el cómo lanzarla de manera tan, pues eso, que sea integradora para toda la población, especialmente, obviamente, con la población femenina, claro. Si quieres, Maite, porque, bueno, para acabar, digamos, de proyectar, vamos a mostrar un case para que lo entienda también la gente que nos está viendo cuando los publicitarios queremos, de alguna manera, pues inscribir nuestras campañas en festivales o de alguna manera tener la posibilidad de que pueda optar a algún tipo de reconocimiento que lógicamente no solo nos gusta como profesionales, sino que yo creo que también estratégicamente es bueno para la campaña, ¿no? Porque es una manera también de visibilizar la campaña, de llevarla más allá, ¿no? También de poner en valor la labor que desarrolla Grandes Amigos como anunciante, porque no deja de ser un anunciante. Tenemos que preparar esto que llamamos el case study, que es un ejercicio muy complicado, ¿no? Porque, claro, tienes que ceñirte a una duración de 2 minutos, 2 minutos y medio, tienes que contar tu proyecto, tu campaña, los objetivos y lo que has logrado en un espacio de tiempo minúsculo, ¿no? Entonces eso te obliga a hacer un ejercicio, bueno, no solo bueno, de ser capaz de contar mucho en muy poco, sino también te obliga, digamos, como a hacer ese ejercicio de decir, bueno, ¿qué he hecho? ¿No? ¿Qué he hecho bien? ¿Dónde está, digamos, los méritos? Entonces, bueno, os enseño un poco el case study también, porque creo que está bien y se entiende muy bien también la campaña y los objetivos que hemos conseguido, ¿no? Y que hemos estado comentando. Mira, tengo aquí. Bueno, voy a enseñar el corto, ¿vale? Porque el largo incluye el spot y vamos directamente al turno. Omitir, corregir, eliminar, borrar. Ese es el lenguaje con el que la industria cosmética habla del envejecimiento. Un campo semántico que nos dice que cumplir años es algo que debemos evitar y esconder, convirtiendo el envejecimiento en un enemigo. Esta forma de discriminación se llama edadismo y afecta a la autoestima, la salud mental y la dignidad de millones de personas. La industria cosmética ha creado una trampa, un lenguaje que convierte el envejecimiento en un defecto, lo que ha provocado un aumento en el consumo de productos y tratamientos estéticos a edades cada vez más tempranas. Hoy, el 50% de la población española se ha realizado algún tratamiento. La edad de inicio ha bajado de los 35 a los 20 años. Fundación Grandes Amigos presenta Libre de Edadismo, una campaña que busca regular el lenguaje edadista de la publicidad cosmética y acabar con el uso del término antiedad.
No solo lanzamos un anuncio protagonizado por uno de los rostros más conocidos del cine español, a la que hemos visto crecer en pantalla, lanzamos un nuevo estándar ético. Nos aliamos con retailers líderes como Laconicum para demostrar que la belleza no necesita miedo para vender y que envejecer no es un fallo, es vivir. Y pedimos a la sociedad que firmara nuestro manifiesto para presionar al gobierno e incluir nuestra propuesta en el anteproyecto de ley de consumo sostenible. Los medios se hicieron eco de la noticia, desde los telediarios nacionales El edadismo del lenguaje de la cosmética. hasta las redes sociales. Miles de firmas, artículos de opinión y un debate sobre la dignidad y en contra de la crueldad. Porque algo que es para cuidarnos no debería hacernos daño. Es Vale, que buenísima la campaña, ¿eh? Yo, la verdad, que estoy admirada. muy bien. De verdad, admirada, porque no solamente, y ahora seguís contando un poquito más, no solamente vosotros enseñáis en concreto, ¿no? El grueso de las personas que nos están viendo ahora mismo son estudiantes de la Facultad de Comunicación, pero hay pues profesores de otras facultades que cada año se apuntan a las jornadas porque hablamos de todo lo que tiene que ver con la ética, los valores de la publicidad de manera actual. Pero no solamente enseñas a nivel publicitario lo que se debe hacer a nivel ético, sino actitud ante la vida, la actitud que se tiene que tener y que, no, un poco, yo estaba escuchando a Jorge y me quedaba así, embelesada, esa pasión, esa ilusión por hacer cosas que cambien el mundo en la medida que uno buenamente pueda. El producto es tan bueno, lo que habéis sacado es tan bueno, que de verdad que parece mentira que contaréis con un presupuesto mínimo. Es buenísimo a nivel de imagen, o sea, a nivel técnico, a nivel de ideas, a nivel creativo, o sea, es fantástico. O sea que no puedo más que darle la enhorabuena por mil, porque esta campaña además, lo que decía antes José Ángel, no solamente me he visto reflejada yo, eso que decía, no es como una campaña muy poliédrica porque todo el mundo se ve reflejado en ella de alguna manera. Y fijaos que también se ven reflejados adolescentes. Lo decíais en vuestra campaña, ¿no? Chicas de 20 años, ¿no? Lo decían a Torrent, porque ellas ya tienen esa presión, ellas ya empiezan con muy corta edad, con 13, 14 años, a hacerse esos rituales de belleza que son, dicen, ¿no? Los expertos más perjudiciales que beneficiosos en esa edad y ya empiezan a llenar esa mochila de más piedras aún que las que tenemos como yo, 43 para 44, ¿no? Con lo que en el fondo no solamente es una campaña eh, que lucha contra el heladismo, sino que lucha contra otras muchas cosas que van unidas a la estética, Totalmente. que nos presionan a las adolescentes, a las chicas en general y también mucho a los chicos, lo que al final esto es, ¿no? Habla mucho más, no solamente de la edad, sino de mucho más, ¿no? Y me parece una cosa de verdad que lo que habéis hecho extraordinario con el significado de la palabra extraordinario. Esa presión de la que hablas tiene que ver con el nivel de exposición y tenemos que entender que nunca jamás en la historia hemos tenido tantísima exposición como tenemos hoy en día con las redes sociales, con lo cual se dan esas dos circunstancias, ¿no? Por un lado, vivimos en la cultura de la eterna juventud, ¿no? Asociamos éxito con juventud, ¿no? Y es algo que hemos acabado interiorizando, ¿no? Que éxito es igual a juventud y que vejez es igual, digamos, a ocaso, al fin de tus días, ¿no? Y a eso añadiré, digamos, pues esa presión extraordinaria que tenemos todos, digamos, a través de las redes sociales, ¿no? Que es un cóctel terrorífico, ¿no? Con lo cual, efectivamente, pues eso explica por qué, pues cada vez, a edades más tempranas, pues las chicas se ven, digamos, obligadas a someterse a esos retoques, a esas operaciones estéticas, porque, de alguna manera, esa presión constante con la que viven y la necesidad, de alguna manera, de luchar contra el paso del tiempo y de estar siempre guapas, jóvenes y lozanas, ¿no? Acaba metiéndote en una espiral que es tremendamente nociva, ¿no? Nociva sobre todo también para la salud mental de millones de chicas y de adolescentes en nuestro país, ¿no? Que ya está teniendo graves consecuencias, ¿no? De salud mental, como sabemos, ¿no? Em, pero vosotros no os quedéis aquí, no os quedéis en esta campaña, sino que queréis continuar. Y me gustaría que me contarais cuáles son los planes de futuro cercano o casi presente, es decir, la segunda parte del proyecto, ¿cuál sería? Bueno, a nivel legislativo ya lo hemos apuntado. A finales de año hemos trasladado al Gobierno de España, a través de la Dirección de Consumo, una propuesta de texto legal para ser incluido en el anteproyecto de ley de consumo sostenible que debería tramitarse en las Cortes a lo largo de este año, de lo que queda de legislatura,
porque ese anteproyecto de ley, entre otras muchas cosas, aborda aspectos de publicidad y de la regulación de la publicidad. Entonces, bueno, es una buena ocasión para incluir esa regulación vía parlamentaria de lo que es la publicidad o de evitar esa publicidad discriminatoria. A su vez, también, bueno, todo ese trabajo más normativo, digamos, ha sido también, hay que decirlo, en colaboración con una entidad de referencia en este sector audiovisual, que es la Asociación de Usuarios de la Comunicación, una entidad especializada en el análisis de los medios de comunicación, de la publicidad, de Internet, de defender o velar por los derechos de la ciudadanía en ese ámbito. Bueno, tienen bastante experiencia, con lo cual nos hemos apoyado en ellos y de hecho vamos a seguir colaborando también a la hora de evaluar campañas de publicidad del ámbito cosmético que puedan estar vulnerando ese principio de no discriminar por razones de edad para, en su caso, pues dirigirlas a Autocontrol, que es el organismo independiente que, digamos, vela, ¿no?, por el buen cumplimiento de la publicidad en España y para que este organismo se pronuncie, ¿no? Porque si esa empresa, por ejemplo, que ha lanzado una campaña publicitaria que está denigrando, discriminando por edad y además está adherida a Autocontrol, que significaría que estaría vulnerando códigos éticos de publicidad y tendría que retirar la campaña, ¿no? Entonces, bueno, son pequeños pasos, pero no nos queremos quedar ahí. Así que este año, aparte de seguir luchando en esta batalla iniciada del libredeadismo, pues también nos gustaría ampliar el foco a todos, bueno, a otros ámbitos de la publicidad. eh, a través de un proyecto que, bueno, ahora te dejo, Jorge, que lo desmenuces, pero a mí lo interesante es que justamente seguimos con ese espíritu de diálogo, de construir juntos, ¿no? De aquí no vamos contra nadie, sino vamos de la mano de toda la sociedad y en este caso concreto de los propios profesionales de la publicidad que de algún modo pues también participan a la hora de crear o lanzar estos mensajes que les encargan las marcas, las empresas. Pero también de la mano de los propios publicitarios del futuro. Por eso también nos parece súper importante y agradecidos que estamos de participar en esta webinar, porque uno de los objetivos de este proyecto de 2026, que también volvemos a contar con financiación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, es implicar al mundo académico, es decir, a la universidad, a los centros de formación, pero también a festivales, agencias. Bueno, me quedo aquí. Dejo que Jorge lo cuente, que para No, eso no, es en ese el sentido. experto Lo publicitario. está contando muy bien, ¿no? Básicamente esta segunda fase, efectivamente, sin perder ese foco de seguir trabajando y luchando contra el lenguaje dadista, pero digamos, si en la primera fase nos hemos centrado en el sector cosmético, lo que hemos hecho en realidad es como tirar un poco del hilo para atrás, que bueno, esas campañas, digamos, del sector cosmético utilizan un lenguaje dadista, ¿no? Pero ahí estamos hablando, digamos, de una marca, de un anunciante, ¿no? ¿Qué hay detrás, ¿no? Y detrás, pues lo que sabemos es que hay pues todo un sector publicitario que son los que generan esas campañas, ¿no? Digamos, desde las propias agencias creativas que generan esos mensajes, esos body copies, esas campañas, que deciden, digamos, cómo es el spot, cómo son las fotos, también las agencias de medios, lógicamente, que al final hacen la estrategia también de medios, de contenidos, también efectivamente los festivales de publicidad, donde de alguna manera pues se debate sobre el futuro de la profesión, se premian también las campañas. Yo creo que también es importante, digamos, que ese código ético nos lo apliquemos también nosotros mismos en el propio sector publicitario y efectivamente, como dice José Ángel, hasta incluso pues esos futuros publicitarios, esos futuros profesionales de la comunicación que están hoy en las facultades de comunicación y publicidad de nuestro país. Entonces, la idea, digamos, en esta segunda fase es trabajar codo con codo con todo lo que sería, digamos, pues el sector o la industria publicitaria, ¿no? En todos sus ámbitos, como dice José Ángel, con el ánimo de hacerlos partícipes, en ningún caso, digamos, con el ánimo de culpabilizar, porque uno, no somos quien para culpabilizar a nadie, y dos, porque creo realmente que la solución de este problema pasa, digamos, por esa labor de trabajo en equipo, de entendimiento y de entender que en realidad, vuelvo a repetir, tenemos una oportunidad, tenemos una enorme oportunidad, ¿no? De mejorar las cosas, de hacer que esa publicidad sea más inclusiva y de evitar realmente contribuir a un edadismo que bueno, sabemos fehacientemente que perjudica enormemente, ¿no? A la salud y a la salud mental y a la calidad de vida de millones de personas en nuestro país y en todo el mundo. Con lo cual, bueno, eh,
el hecho también de que yo sea pues, publicitario y una persona, digamos, que conoce bien ese entramado publicitario, pues me coloca en una posición también, yo creo que privilegiada, como para poder también, pues, como hemos hecho esta primera fase, poder generar de nuevo esa red de alianzas, esas colaboraciones, ¿no? Con festivales publicitarios, con las grandes agencias de nuestro país, con las grandes asociaciones también de creativos, ¿no? Como el Club de Creativos. Bueno, tenemos la suerte de que en España, pues todo ese sector está bastante, digamos, asociado, por decirlo de alguna manera, y resulta relativamente fácil llegar a todo el sector si conseguimos realmente, pues, hacerle ver a todas estas entidades, asociaciones, agencias, pues la importancia de esta problemática, ¿no? Me consta además que, por ejemplo, la nueva presidenta del Club de Creativos, Pepa Rojo, y hablo del Club de Creativos como la principal asociación, digamos, de creatividad publicitaria en nuestro país, el tema del edadismo es algo, digamos, que dentro de su nueva, digamos, es reciente, ha sido nombrada recientemente la nueva presidenta y una de sus, digamos, de sus promesas de campaña, por decirlo de alguna manera, era incorporar también la lucha contra el edadismo, con lo cual, bueno, yo creo que nuestra campaña se lo pone en bandeja, ¿no? Para que el Club de Creativos pues, puedan también unirse a nuestra campaña, a nuestro proyecto y contribuir y ayudarnos de alguna manera pues, a seguir como haciendo esa labor de educar, ¿no? Y de sensibilizar y que si mañana en una agencia de publicidad llega un brief para hacer una campaña de una crema, digamos, de estas características, pues que intentemos de alguna manera entender que es fácil evitar, digamos, el uso de una serie de palabras que son tremendamente dañinas y que estoy convencido que tiene que haber. De hecho, uno de los retos que tenemos también es, digamos, cómo podemos renombrar, ¿no? O sea, yo puedo entender que al final antiedad, antienvejecimiento se han convertido, digamos, en dos palabras, digamos, tan comunes que resulta difícil, ¿no? Para el propio sector le puede resultar difícil cómo explicar, digamos, los valores de esa crema sin utilizar, digamos, ese término, ¿no? Yo creo que es el reto también que tenemos nosotros como profesionales también del lenguaje, ¿no? Incluso ahí pues se abre la posibilidad de poder trabajar con académicos, ¿no? Con la Real Academia de la Lengua, con gente que nos pueda ayudar realmente bueno, a dar con una palabra, con un término que ayude realmente al sector a poder seguir vendiendo estas cremas, que como dice José Ángel, bueno, son lícitas y todo el mundo tiene derecho a sentirse guapa, a sentirse joven, faltaría más, pero sin necesidad de utilizar, digamos, esas palabras, ¿no? De hecho, como te decía Maite, ya hay marcas muy potentes del sector cosmético que están, digamos, vendiendo sus productos sin necesidad de utilizar ese lenguaje, ¿no? Con términos más como antioxidantes, ¿no? O sea, que hay maneras, lógicamente, hoy en día la sociedad, todo el mundo sabe lo que es una crema antioxidante. No hace falta decir que es una crema antiedad o antiarrugas o antienvejecimiento para que tú entiendas que esa crema lo que tiene es un efecto, digamos, positivo en la piel, en el sentido de intentar evitar la oxidación, ¿no? Yo creo que es relativamente fácil, no estamos ante una utopía, no estamos ante algo que digas, ostras, cambiar esto es tremendamente difícil. Yo creo que es muy fácil. Pasa exclusivamente porque el sector, que entiendo que es un sector complejo, un sector grande, dominado por multinacionales, que eso también dificulta mucho las cosas, Maite, porque dicen, en una entidad como Estampa, que es la gran patronal, digamos, del sector cosmético, pues hay todo tipo de marcas. Hay marcas, digamos, 100% españolas, ¿no? Como puede ser Cantabria Lab, ¿no? Pero hay otras grandes marcas como puede ser DAF, como puede ser Nivea, como puede ser L'Oreal, bueno, que están asociadas a Estampa en España, su sección española, pero son monstruos, son digamos, empresas multinacionales donde cualquier cambio, digamos, en su modelo y en su estrategia de comunicación, que suele ser global, pues es complejo, ¿no? Yo entiendo que al final una empresa como L'Oreal España no tiene tan fácil, digamos, cambiar su estrategia de comunicación en España sin pasar, digamos, por la aprobación de su central en París, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, contamos con ello, ¿no? Y nos parece que lo importante es que eso esté sobre la mesa y que ellos estén, digamos, y acepten que más tarde o más temprano, pues también nosotros somos conscientes, no se puede cambiar esta realidad comunicacional de la noche a la mañana. Y estamos dispuestos a entender que tiene que haber un plazo para que de alguna manera las marcas y las empresas multinacionales, bueno, pues hagan esa transformación progresiva, pero que es posible hacerla y que es necesario hacerla, de eso no tenemos ninguna duda. Pues Jorge y José Ángel, mil gracias. Sobre todo, bueno, la campaña Daros la enhorabuena de nuevo es maravillosa desde todos los ámbitos que queramos verla y sobre todo por poner vuestro talento al servicio del bien común, que la verdad que es algo, bueno, que está muy bien, pero que se hace, que no hace todo el mundo. Así que os doy las gracias por poner ese talento pues para mejorar la sociedad, cada uno en la medida de sus posibilidades. Mil gracias, seguimos hablando. Muchas gracias a ti, Maite, Nosotros, muchas y a gracias a la ustedes. Universidad de Murcia también.
Ya sabéis que contéis con la Universidad de Murcia para todo lo que queráis. Así que mil gracias por estar con nosotros hoy. Gracias. Gracias.